Muy buenas noches. Como siempre, muy agradecidos por que un viernes por la tarde a estas horas hayáis decidido compartir con nosotros un rato de conversación que es el eje sobre el cual estamos trabajando este año del 25 aniversario. Acabamos de celebrar, algunos de vosotros habéis participado, una biblioteca humana con algunos trabajadores del centro para compartir con vosotros la actividad diaria, los espacios y también los pensamientos en los que estamos trabajando en este año y para el futuro. Por lo tanto, esa idea de querer hablar con los peñarandinos y peñarandinas es un eje vertebrador de este año. Y este acto, de alguna manera, es seguir conversando, en este caso, en la presentación de un libro de José Antonio Sayagués, Los dichos de Pelayo. José Antonio, lo conocéis, nos acompaña siempre que hay algo que nos parece relevante y le pedimos su complicidad. Estuvo con las personas que aman el teatro y también a los que os gusta la serie de televisión. Algunos recordaréis ese sábado por la mañana con el teatro lleno, con algunos de los actores de la serie, en aquel momento Amar en tiempos revueltos. Le volvimos a llamar el año pasado porque nos parecía que era una cita imprescindible para nosotros y necesitábamos el compromiso de personas que han demostrado sobradamente que cuando suben al cielo, a las nubes, también saben pisar la tierra y caminar como caminamos en la marcha de Acopedis. Y por eso siempre es una satisfacción tenerlo aquí. Nos parecía que con el 25 aniversario y con ese libro que él acaba de sacar sobre los dichos de Pelayo, era una manera de conversar con él y de encontrarnos con él. Claro, para hablar de ese libro, normalmente es necesario llamar a la academia. Y el profesor que tenemos a nuestro lado, el profesor Buitrago, es uno de los expertos en modismos, que esos, al fin y al cabo, es lo que son los dichos y las pelayadas que nos da de vez en cuando José Antonio en la serie y que hoy nos trae en su libro. El profesor Buitrago tiene un libro, que yo creo que tiene que estar por ahí, pero también tiene una novela desde el año 2012 que resucitó a Petrarca. Ese libro que ahí ven tiene casi 40.000 ejemplares vendidos. O sea, parece una tontería esto de los dichos, pero de repente hay mucha gente que se interesa. Claro, es un libro que tiene 1000 páginas y que le ha dedicado muchos años de su vida a ello. Para que nos ponga en contexto y que no nos aburra, le he dicho que no nos aburra, que tenemos 1000 páginas, pero que es un buen orador y sabe de qué va esto. Por lo tanto, vamos a disfrutar con él, vamos a ponernos en contexto para luego poder hablar con José Antonio y con María Antonia. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que es un placer estar aquí y que cumplimos hoy una misión que es propia de todo este mundo de la fraseología, que así se llama todo esto de los dichos, de los refranes, porque es algo que nace del pueblo y que vuelve al pueblo y que se va reciclando y va cambiando y va viviendo, ¿no? Y qué mejor que viva en las palabras de José Antonio y en la televisión. Qué mejor medio que la televisión para fomentar todo esto. Y qué mejor medio hoy que las redes sociales. El Evangelio tiene una frase que es: bebe vino viejo en odres nuevos. Y esto es lo que se está haciendo hoy, recuperar, hablar de locuciones, de modismos, de refranes, con un odre nuevo como es el libro de José Antonio, la televisión y las redes sociales, que es algo que a mí me parece fascinante, formidable, que algo que nace del pueblo, que es pura tradición oral,
que todos hemos oído alguna vez, se vea reflejado en las redes sociales. Y esta misión me parece fascinante y estoy aquí encantado también por eso. Antes de nada, unos pequeños matices. Él, en su libro, lo hace muy bien, lo ha hecho genial, porque no es lo mismo un refrán que una frase hecha. La pequeña diferencia es que las frases hechas no tienen doctrina, no tienen enseñanza. Es decir, una frase hecha es, por ejemplo, llueve a cántaros, pero eso no tiene ninguna enseñanza, quiere decir que llueve mucho, o salga el sol por Antequera, eso no tiene ninguna enseñanza. Un refrán tiene doctrina, más vale pájaro en mano que ciento volando, quiere decir algo y lo aplicamos en una situación. Y él lo ha hecho muy bien porque él lo ha recuperado, lo ha dividido perfectamente en su libro. Aparte de luego añadir esas pelayadas de las que nos hablaba Javier, que no son sino dichos adaptados a su situación, a su serie y a él mismo, porque para eso está, porque esos dichos están para que juguemos con ellos y para que los utilicemos de la manera que queramos. Nos los dieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro pueblo, y a eso, allí deben volver. Papel de los medios de comunicación. Fundamental. No voy a hablar de su serie, voy a hablar de algo que todo el mundo conoce. A que si yo ahora mismo digo un poquito de por favor, todos entienden. Pues eso se ha quedado en nuestra lengua ya, por ejemplo. Eso se le ocurrió a un actor, eso es una morcilla, y aquí tenemos un actor. Tenía que decir un poquito de cuidado, por favor. Cuando le pisaron, estaba fregando el portero de Aquí no hay quien viva. Entonces alguien pasó y en lugar de decir un poquito de atención, por favor, dijo un poquito de por favor. Gustó tanto que eso se quedó en la serie y a partir de ahí se repitió. Pero como sabía que me ibas a preguntar por esto, vas con político. He traído, ya verás qué curioso. Espera, agárrame el micro. Espera, que me ponga las gafas, porque veo menos que Pepe Leches, o que un guardia por la espalda, o que no veo tres en un burro, que también es un dicho. Leo, vamos a ver. A que ustedes se acuerdan de Lola Flores diciendo, si me queréis, irse. A que ustedes recuerdan a Tipi Col diciendo, la próxima semana hablaremos del gobierno. A que ustedes recuerdan, para adentro, Romerales. A que ustedes recuerdan, a jugar. Pues eso lo decimos en la vida normal. Cuando alguien tiene que hacer un trabajo difícil o enfrentarse a una situación complicada, dice, venga, a jugar. Y eso era Joaquín Prats en El precio justo. Hombre, ya no se dice mucho, pero hubo una época cuando yo era más joven en la que alguien entraba en un lugar y decía, ¿cómo están ustedes? ¿Y qué decir de la publicidad, de los anuncios de la tele? Cuando algo no te importa, no te interesa, ¿qué decimos? A mi plin. Y eso es una campaña publicitaria. Plin no significa nada. A mi plin, yo duermo en picolín. Y seguramente muchos de ustedes, cuando hace unos años le preguntaban ¿qué tal?, contestaba, muy bien con Ocal. ¿A que sí? Pues ese es el papel de los medios de comunicación, servir de correa de transmisión, que es otro dicho, de toda esta fraseología popular y gestar frases nuevas, gestar frases que tenemos hoy en nuestra lengua. Hay un profesor muy importante, bueno, que ha hecho muchos libros sobre esto, que ha trabajado mucho, que me contaba un día que hay que esperar a que estos dichos se reposen, estas cosas que salen de la tele y que si después de un par de años se siguen utilizando, pasan al diccionario. ¿A que ustedes se acuerdan de Chiquito de la Calzada? ¿A que sí? Pues ese personaje surrealista propio del surrealismo español creó muchos dichos. Algunos se han quedado, eres un pecador de la pradera, otros se han ido y a lo mejor ya no van a volver, pero el papel de los medios de comunicación es increíble, porque ustedes saben que si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. También. Pues he respondido a tu pregunta, muy importante. Vamos con muy el importante. tema de los modismos de aquí, si aparecen en algunos lados muy lejos de aquí. Sí, aparecen. Hay lenguas donde nos encontramos modismos que son exactamente iguales que los que tenemos aquí, sobre todo refranes. Hay muchos refranes que existían en latín y que los encontramos hoy en italiano, en portugués, en francés, en catalán, en gallego, en todas las lenguas romances. Pero hay muchos dichos que también encontramos curiosamente, y yo algunos los tengo apuntados. No soy pesado, de verdad. Lo digo rápidamente. A ver, por ejemplo,
Matar dos pájaros de un tiro. En inglés se dice exactamente igual. Se dice, pero con una variación, se dice matar dos pájaros con una piedra. En francés se dice lo mismo, hacer con una piedra dos golpes, hablando de los pájaros. En italiano se dice igual, se dice prendere due piccioni con una fava, dos pichones con una sola bala. Y en checo se dice matar dos moscas de un golpe, por ejemplo. En cuanto a refranes, por ejemplo, el más vale pájaro en mano que ciento volando era un refrán que existía en latín. En latín, lo voy a decir en latín, est avis in dextra melior quam quatuor extra, mejor un ave en la mano derecha que cuatro fuera de ella. Y eso nos lo encontramos en inglés, por ejemplo, pero un poquito cambiado. En inglés dicen, un pájaro en la mano es mejor que dos en el arbusto, que dos en el árbol. Tengo más. El hábito no hace al monje. En italiano es exactamente igual, en francés es exactamente igual y en inglés, los ingleses ya saben ustedes, tan elegantes, el traje no hace al hombre, dicen los ingleses. Pero vamos, es básicamente lo mismo, ¿no? Otros más, muy curiosos. Desafortunado en el juego, afortunado en amores. Dice en francés, desafortunado en el juego, afortunado en amores. En italiano lo mismo. En vasco lo mismo. En inglés exactamente igual. Y luego algunos con algunas variaciones mínimas, algunos muy curiosos. Por ejemplo, en español decimos, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Los vascos dicen, una sola piedra no hace la pared. Los franceses dicen, los arroyos pequeños forman grandes ríos. Los italianos dicen, a quattrino si fa il fiorino, es decir, moneda a moneda haces un florín. Y también dicen lo de los ríos, un río pequeño acaba haciendo un río grande, ¿no? Bien, pues eso, se repiten muchos de ellos de una forma o de otra en otras lenguas. Y es que los dichos y los refranes no dejan de nacer de tradiciones que son comunes. Luego hay otros que son muy especiales en nuestra lengua, que tienen que ver con hechos históricos, con algún episodio curioso, con algún personaje popular. Por ejemplo, ser más feo que Picio. ¿Saben ustedes quién era Picio? Pues yo se lo cuento. ¿Se lo puedo contar? Como colofón. Sí. Venga, como colofón. Eso quiere decir que ya me está retirando la palabra. Picio era un zapatero que vivía en Granada, en concreto en un pueblo que se llama Alendín, allá por comienzos del siglo XIX. A este hombre lo acusaron injustamente de que había matado a su mujer. Lo metieron en la cárcel y lo condenaron a muerte. Y él, hoy diríamos del estrés, imagínense al pobre hombre metido en una celda oyendo cómo instalaban el cadalso para luego montar el garrote vil, perdió todo el pelo y le salieron unas pústulas, unas bubas terribles por todo el cuerpo. En el último momento le llegó el perdón, lo perdonaron, lo indultaron, pero claro, ya había quedado tan mal que tuvo que retirarse las Alpujarras y allí pasó el resto de su vida. Dicen los andaluces, que saben también que son un poco propensos a la exageración, que era tan feo que el cura le tuvo que dar la extremaunción con una caña. Bueno, pues existió y se murió así el pobre, olvidado de todos. Eso se hizo famoso por toda Andalucía y después por toda España. Y termino con un feo quepicio que le oí un día a Luis Aragonés, que en paz descanse. Eres más feo que un 2 caballos y también eres más feo que un frigorífico por detrás. Alberto Buitrán. Gracias. Bueno, señalaba antes que José nos ha acompañado en muchamierda.net, ahí lo tenéis, nos ha acompañado en la marcha de Acopedis y por lo tanto ahora toca rematar la faena en la presentación de su libro Los dichos de Pelayo. Tengo una nota que me dijo María Antonia, dice, la decana de los miembros de los clubes de lectura, que es Lali, que me imagino estará por aquí, sí, aquella es Lali, José, allí, bueno, pues esa es una de tus fans y dice
que al intercalar los pelayismos es que le sale a él, que se le nota, que le sale, ¿no? Bueno, de alguna manera la conversación contigo yo quiero plantearla en 3 niveles. Una, ¿en qué medida esos dichos y esas pelayadas afianzan la identidad de un personaje como Pelayo? ¿Cómo ha contribuido a ello? Sí, bueno, cuando el personaje nace, o cuando yo al menos lo imagino, empiezo a imaginarlo en un principio, que es un personaje que no tiene entidad, puesto que en realidad cuando yo empiezo a hacer este personaje, es un personaje de corto recorrido, solamente tendría como para 3 capítulos, me di cuenta de que había una manera de intentarlo alargar para que los guionistas de alguna forma le pudiese gustar. Y yo jugué con una baza que era un poco la singularidad de las cosas. Entonces me agarré a la manera de crear un personaje pegado a la tierra y que jugase con la sabiduría popular. Un hombre que no habría tenido estudios académicos, que no se había acercado ni a la universidad y que apenas, bueno, pues había tenido la escuela normal. Pero sin embargo, era un hombre que ha leído, que se ha preocupado, que ha escuchado y que tenía todo el acervo de esa cultura popular que había oído. Yo empecé a meterle poco a poco este juego de dichos, refranes, que un poco iban de acuerdo con la esencia del propio guión. Eso empezó a gustar porque sorprendió muchísimo. Poco a poco se fue creando eso. Yo, a medida que iba avanzando con el personaje, pedí que me dejaran un poco más de cancha, me fueron dando más cancha y yo ya fui metiendo, hasta el extremo de que en la actualidad a mí me dan el guión y yo lo cambio completamente. O sea, ya lo transformo a mi manera, de forma que hay datos muy curiosos, porque normalmente cuando llega un actor nuevo a la serie, pues el director de la serie, mi querido amigo Eduardo Casanova, le dice, bueno, vamos a ver, mira, con todos los actores no vas a tener ningún problema, pero con Pelayo no se sabe lo que puede pasar, o sea que tienes que escuchar y cuando él se calle tú hablas, no hay pie, no hay pie, es decir, que yo he tenido también la gran ventaja de encontrarme compañeros de profesión de muchísimo talento, más talento que yo, y que cuando yo le lanzaba esta propuesta les encantaba y se adaptan todos inmediatamente, o sea, les encanta el personaje de Pelayo. Incluso hay actores y actrices de bastante nombre que llaman a la serie para decir que ellos quieren trabajar con Pelayo, que quieren de alguna forma contribuir con ese personaje. Porque el personaje se ha convertido en un personaje entrañable y yo para eso he buscado, es la humanidad de ese personaje, beber en esa filosofía de la que está hablando el maestro Buitrago, que sabe muchísimo de esto, y que ahí está la raíz en la cual toda esa humanidad, toda esa generosidad, toda esa rabia que incluso tenía el personaje, porque es un personaje que, bueno, pues es del bando perdedor, no está de acuerdo con el sistema, no está de acuerdo con el régimen, y entonces lucha, pelea, pero es un hombre amable, o sea, él es capaz de respetar cualquier posición siempre y cuando no vaya contra la naturaleza de la vida. Es un hombre que trata de unir, pero que tiene un carácter muy determinado. Yo bebí también un poco en nuestra tierra, en el carácter charro, en las raíces, y aunque Pelayo en un principio los guionistas lo colocaban como que ha nacido en Cuenca y que el bar es asturiano, yo creo que más bien Pelayo es salmantino, charro, y el bar es más de Salamanca que de Asturias. Porque está claro, es decir, que ya hay tanta mezcolanza. Son cosas curiosas porque, por ejemplo, yo me acuerdo de pararme una mujer que era de Polonia en la Gran Vía de Madrid, que veía la serie, y veo la serie, pero no entiendo dos cosas que yo no sé qué es, macoterana y charrita. No entiendo esto, ese concepto no lo entendía. Entonces, claro, hay frases, hay cosas de palabras nuestras que son muy de la tierra. Por ejemplo, hay una cosa que a la gente le encantaba, cuando digo, está usted más esponjosa con bollo maimón. Entonces, claro, todo ese tipo de juegos que son de nuestra tierra, son nuestros, como decir, yo, mira, Marcelino, cuando era chiquinino, el chiquinino es nuestro, ¿no? Son datos nuestros que yo fui metiéndole al personaje. Y de hecho, cuando
Josep Sirera escribe el libro de la España de Pelayo, Marcelino y Manolita, que es un poco la España republicana. Él escribe ese libro que se edita, hace un par de años se editó. Él juega mucho con el personaje de Pelayo, con lo que dice Pelayo y con la tierra de Salamanca. Juega con las charritas, juega con todos esos dichos, están metidos en el libro. Es decir, que yo fui llenando ese personaje de contenido y es lo que realmente parece ser, por lo que llevo ahí, porque llevo 9 años y voy a empezar la siguiente temporada, que a la gente sigue gustando el personaje. La segunda pregunta que te quiero hacer es esos 9 años de serie de televisión diaria que te dan muchas satisfacciones, en contraposición, ¿cómo se plantea el tema del libro, la confección y luego también esa relación directa con el público? Es decir, ¿qué diferencias hay entre ese libro que presentas por distintos sitios en la relación directa con el público en la serie? Bueno, este libro nace porque había tanta información a lo largo de todas las temporadas. Yo he ido recopilando todo esto hasta el extremo de que en todas las temporadas habrá alrededor de entredichos, refranes, sentencias, pues habrá 2.500 o por ahí. Entonces, la propia Diagonal Televisión me plantea el que no es bueno que se perdiera toda esa información. Entonces me plantean el que, ¿por qué no hago yo un libro explicando todo esto y que sean los dichos de Pelayo? Y hicieron una especie de encuesta y la gente estaba encantada porque se hicieron un libro de este tipo. Entonces, parte de esa información que yo tenía ya recabada fue la que se ha utilizado para hacer este libro. Pero se ha hecho un libro de acuerdo con este formato, porque si no sería muy grande y sería muy costoso. Entonces, ese fue el inicio y se hizo y se planteó a Planeta. Planeta estuvo encantado y nació el libro. Mi relación con la gente, con este personaje y con el libro, pues ha sido muy satisfactoria y es muy satisfactoria. Es decir, la gente entiende perfectamente. Parece ser que ha llegado a lo más profundo, a ese inconsciente colectivo que hay, a ese mundo interno de la gente que conecta. Es un personaje que conecta y lo que dice conecta, lo entiende la gente, le gusta a la gente, llega a su corazón. Cuando un personaje toca las emociones, atrapa a la gente, porque el teatro y la interpretación, si no toca la emoción que hay en el inconsciente de cada cual, no funciona. De hecho, Pelayo ha sido así, hasta el extremo de que yo creo que hay mucha gente que confunde el actor con el personaje. Llega un momento que ya está tan absorbido que, bueno, yo tengo una anécdota que en la tercera temporada, la que yo tenía de mi mujer, que era Enriqueta, he tenido ya 4 mujeres. Como siga este paso no sé lo que va a pasar. Bueno, dice la señora que las mato a todas, no puede ser. Pelayo mata a todas las mujeres, bueno. Pues hay un detalle muy curioso porque muere mi mujer, se muere, y entonces a mi mujer la para una vecina y le dice, le acompaño el sentimiento porque se le ha muerto su mujer a su marido, a mi mujer. O sea, siento mucho, le acompaño el sentimiento por fallecimiento de que se le ha muerto a su marido, a su mujer. Entonces, claro, llega un momento en que los personajes a veces empastan demasiado con la gente, pero es muy bonito, es agradable porque lo entienden perfectamente y porque les gusta. Y luego también desde el punto de vista como actor a mí me ha permitido una cosa muy importante, y es que he podido con este personaje coger todo el arco de las interpretaciones, desde la farsa, la comedia, la tragedia, la tragicomedia, el esperpento. He jugado con todo ese acervo interpretativo, con sentimientos y con situaciones muy trágicas, muy duras, muy cómicas, incluso algunas esperpénticas y surrealistas. Pero todo ese arco y toda esa clave de interpretación me ha permitido hacerlo este personaje y eso te enriquece mucho como persona y como actor. Bueno, en condiciones normales aquí acabaría la presentación del libro. José Antonio se sentaría aquí a firmar ejemplares que vamos a poner a la disposición del que quiera después, gracias a la colaboración de las 4 librerías de Peñaranda, pero el papel de este centro y el papel de la Fundación es haber trabajado antes, durante casi un mes, coordinado por María Antonia, un proyecto que es traerle hoy aquí más dichos para Pelayo. Así que os dejo con María Antonia que os cuente esta historia. Muy bien.
Bueno, antes de empezar a hablar de cómo hemos dinamizado las redes sociales y hemos movilizado a las personas y a los lectores para que nos proporcionaran sus dichos, sus refranes, para ofrecer a Pelayo algunos nuevos, yo quisiera, lo primero, claro, que tuve entre las manos para este trabajo tan bonito, fue tu libro, José Antonio. Y entonces yo suelo fijarme mucho en las dedicatorias de los escritores, porque hay dedicatorias verdaderamente misteriosas, enigmáticas, para Ana, para quien tú sabes. Bueno, la dedicatoria del libro, José Antonio hace una dedicatoria muy hermosa y bueno, no es nada misteriosa, pero es muy, muy hermosa y quiero leerla. Dice, para Jerónimo y Carmen, mis abuelos paternos, fueron el candil que me alumbró la infancia. Yo, después de leer la dedicatoria, pensé que Jerónimo y Carmen, tus abuelos paternos, te alumbraron la infancia y te dejaron en herencia quizá esa ilusión, esas ganas, esa vitalidad con la que tú afrontas la vida, ¿no? Sí, mis abuelos paternos evidentemente fueron el candil que alumbró mi adolescencia y mi infancia, porque el abuelo era un republicano maravilloso, que tenía un respeto por la vida increíble, una sabiduría de la vida impresionante, y me enseñó el camino, me enseñó a ser prudente, me enseñó a ser trabajador, a ser honrado, a ser honesto, a luchar, a ser generoso. Me inculcó un humanismo maravilloso al que le debo prácticamente mi forma de ser, mi manera de actuar, mi manera de ver la vida. Y mi abuela era una mujer extraordinaria, espléndida, que quería y respetaba profundamente a mi abuelo y que me parecía una mujer trabajadora, honrada, que se desvivía por sus hijos, por sus nietos, una mujer de arriba abajo, de esas, bueno, lo que son las mujeres, la sal de la tierra, no cabe la menor duda. Y de la que yo, indudablemente, siempre me sentiré en deuda con ellos dos, porque ellos me enseñaron la verdadera vida. Qué bonito, ¿eh? Bien, pues como antes decía Javier, desde el 8 de mayo, desde primeros de mayo, lanzamos en las redes sociales el reto de buscarle más dichos para Pelayo. No solamente en Twitter y en Facebook, sino que en nuestros clubes de lectura, que tenemos 50 lectores, pues bueno, fuimos recogiendo esos dichos o refranes, hay de todo un poco, también me temo que hay frases hechas, Alberto ahí podrá definir quizás. Y bueno, el caso es que entre unas cosas y otras, entre los clubes de lectura, muchas lectoras y lectores están aquí, y tuiteros, hemos conseguido casi 300, yo creo que casi alguno más, porque hoy todavía seguían llegando a través de Twitter con el hashtag más dichos para Pelayo, más dichos para Pelayo. De esos 300 y pico los hemos comprobado con tu libro, a ver cuántos estaban y cuántos eran verdaderamente nuevos, y nuevos en el libro, sí, que no significa que no los conozcas. Y hay cerca de 90, 90 y pico. Tengo que comprobar todavía los últimos. Y entonces vamos a hacer un repaso por aquellos. He hecho una selección, no podíamos traer todos, después te los haremos llegar todos. He hecho una selección, bueno, pues como son las selecciones subjetivas, ya me vais a perdonar. El primer, perdón, antes de nada, me he emocionado yo con la dedicatoria. Antes Alberto decía que las redes sociales y el dicho, hablabas un poco, he querido entender, de esa comunión con el dicho y las redes sociales y demás. Y es que el Twitter y el tweet es idóneo para el dicho. Yo me asombraba y decía, si es que los tuiteros realmente lo que hacen muchos tuiteros famosos que tienen cientos de miles de seguidores es lanzar sus dichos y sus frases hechas, y la mayoría los vamos siguiendo y nos cautivan. Yo sigo a muchos tuiteros simplemente por sus dichos y sus cosas ingeniosas. Y claro, descubrí luego que José Antonio, que Pelayo tenía Twitter y era tuitero. Y entonces digo, hay que ver, si es que hasta Pelayo es tuitero, esto del dicho y el tuit es que va muy, muy, muy unido. Entonces, bueno, José Antonio ya lo ha dicho, divide su libro en refranes, dichos y en pelayismos. Y vamos a ver la selección que hemos hecho, a ver el qué le parece.
Yo me he prometido que no será largo, porque además las primeras tuiteras parecía que me estaban llamando al orden. Entonces, a ver, tengo aquí a Mari Chavis, la tuitera, que dice: y cuando algún evento o trabajo se te hace duro de llevar, dices, esto es más largo que un día sin pan. Y abunda en la expresión, la misma tuitera, que yo no sé si es que habrá venido a algún acto que haya presentado yo y habrá dicho, esto es un peñazo, porque dice, cuando los días se prolongan tanto como hoy en casa, se dice, si más largo es el día, más largas las romerías, que eso está bien también. Y luego entra Lía, que dice un dicho que decía, creo que su abuela, que dice, eso es como la hebra de Marimoco que cosió 7 camisas y la sobró un poco. Y aclara, para algo muy, muy largo. Estos no los tienes en tu libro, que lo he mirado yo. Y unido a esto de algo que se nos hace eterno y muy largo, está un dicho que nos hizo llegar José Antonio Sánchez Paso, y que había oído en una emisora de radio, que me ha gustado mucho, y dice, eres más pesado que un remordimiento. Que esto también, oye, cuando algo se hace muy pesado. Esto hasta ahora son dichos, refranes. ¿No? Pues oye, el segundo era un refrán, claro, el de cuanto más largo es el día, más larga será la romería. Bueno, había una tuitera que nos ha ofrecido un dicho manchego, y además con foto que todos pueden ver en la pantalla. Dice, uno manchego, eres más tonto que un serijo. Dice ella, ¿no sabes qué es un serijo? Pues mira la foto. Y nos lo plantó José Antonio. Entonces, mira, hasta dichos ilustrados. No sé si será un dicho. Eres más tonto que un serijo. Sí. Luego, a través de Twitter, la magia de las redes sociales es que personas de nuestra ciudad, peñarandinos, que ahora viven, por ejemplo, en Madrid, como Antonio Linares, que es poeta y profesor, pues también han entrado a juego y dice, dicho en ferias de Peñaranda, dice, anda, Tato, vamos a los chocones. Sí. Espera un momento, ¿puedo meter baza un segundo? Sí, por favor. El serijo está ahí. El serijo está delante. El serijo. Sí, pero el ¿Eso serijo. qué es? Un cubo, ¿no? Es una especie de cubo Sí, con... sí, pero es un cesto. Con un cesto. Es un cesto, vale. Un cesto. Nosotros aquí decimos que alguien es más infeliz que un cubo, o Sí. más tonto que un cubo. O más tonto que un Más cubo. tonto que un cubo, no decimos eso. Más infeliz que un cubo. O verde y con asas un cubo también. Sí. Pues a lo mejor va por el mismo camino. Es verdad. Una cosa simple. Sí. Vale, Sí, pues tiene ya que está. ser por ahí. Un Sí, cubo, sí. seguro Eres más que va tonto por que un ahí. serijo. Por eso en cada región de España habrá su dicho, sí. especial. Ajá. Pues va a ser Sí, eso. sí. Es curioso Es curioso. cómo van cambiando. ¿Verdad? Vale, perdona. No, fenomenal. Bueno, decíamos estos dichos del terruño, ¿no? Antonio Linares nos ha regalado lo de la... Anda, Tato, vamos a los chocones. Y José Luis, que es bibliotecario y trabaja con nosotros, compañero, entró ahí al trapo también y dice, ¿y sabes ese que dice, noche peñarandera vale por semana entera? Yo digo, Y una tuitera, María, bueno, ella, su alias es Capitán Bata, dice, mi abuelo decía, Santiago de la Puebla, mucha farola, puchero a la lumbre con agua sola. Y dice ella, y era de allí, ¿eh? O sea, que por eso ella se atreve a decirlo, porque claro. Luego he seleccionado 2 tuits que tienen que ver con esto de elegir pareja o elegir mujer o hombre, y he llamado parejas. Y entonces Carolina, o Carol Corcid, dice, el peor cerdo se come la mejor bellota. Y aclara, el peor hombre se lleva la mejor mujer y viceversa. La suerte de la fea, la guapa la desea. Claro. Sí. Eso es. Y creo que Pelayo. Creo que José Antonio tiene en su libro Los dichos de Pelayo algo sobre los hombres viejos que se llevan a las peritas dulce, algo leí. A buen viejo, pasto tierno. Esto, sí. A buen viejo, pasto tierno. A buen viejo, pasto tierno. Y dice Gorka Fernández, cigarro puro, melón y pareja, más le vale acertar a quien escoja. Pues sí. Lo que pasa que es difícil, ¿no? Sabe uno. Bueno, siempre la verdad está en el vino. Y además estando trabajando, regentando Pelayo, el asturiano,
pues hemos tenido muchos dichos de vino. Aquí he traído solo muy poquitos, muchos dichos de vino, de tabernas, de bodega. Dice la colaborativa, José Antonio Sayagués, además es que era para el centro, y José Antonio Sayagués dice, si estropea los caminos, ¿qué no hará con los intestinos? Y entre paréntesis dice, el agua. Y sigue aclarando, de nuestro sector, Vinater. Y dice José Luis, el huevo del día, el pan de ayer y el vino de un año a nadie hace daño. Y aclara Marichevis, o remarca, dice, al son de este frío, después del caldito un traguito. De vino, se entiende, ¿no? O sea, el vino, mucho. Y con el vino y la taberna y el asturiano, pues va el comer y el rascar, todo es empezar. Y entonces Antonio Linares dice, la verdad de perogrullo, que a la mano cerrada la llama puño. Y claro, dice Gorka Fernández, a barriga llena, corazón contento. Y es que es una verdad, vamos, como un puño. Y decimos, desde aquí dijimos un viernes que nos íbamos de fin de semana y dijimos, esto es todo por hoy, amigos, hasta el lunes, y recordad, de lo que come el grillo, poquillo. Pero esto era cortesía de otro tuitero que nos lo hizo llegar. Por ejemplo, también hemos seleccionado alguno que tiene que ver con la mujer y con la voluntad de la mujer y con esto de que somos a veces un poco mandonas. Entonces dice Marichevis, empezamos. Dice, cuando la señora Paqui quiere imponer su voluntad, dice, eso será lo que tase la mujer de un sastre. E Isabel, de nuestro club de lectura, nos dijo también, mujer refranera, mujer verdadera. Bien, esta es la selección y me falta solamente el último, que es de Javier Balbuena, del director, que nos dijo, escuchado en un restaurante, y lo he puesto porque como que si el vino, que si la mujer, que si el comer es rascar, que si la fiesta, pues un poco para temperar. Decía el abuelo, los vicios se tienen que contrarrestar con virtudes. Y esta es la selección. Muy bien. Bueno, el compromiso es que le haremos llegar los 300 y esa selección que no estaba, y en esos diálogos con el guión de José Antonio, pues le emplazaremos para que alguno de ellos, en esa novena temporada, claro, lo cueles de rondón, ¿vale? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues si os parece, agradecerle a Alberto su presencia y su sabiduría, también a José Antonio. Y en estos momentos os vamos a dejar para que pueda firmar ejemplares para aquellas personas que hayan traído su libro, y aquellos que no lo han traído y quieran poder adquirirlo gracias a la colaboración de las 4 librerías de Peñaranda, José en la mesa de atrás os lo puede vender y podéis pasar eso. Gracias, y esta es vuestra casa, ¿vale? Que es la de todos.